Muy buenos días, pueblo de Dios, que abre su casa, sus oídos y su corazón para recibir la palabra que el Señor nos ha enviado en esta mañana. Doy gracias a Él por la oportunidad que me brinda para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero traer delante de ustedes una temática que es muy apropiada para estos días. Toda la gloria y la honra sean para Cristo Jesús. Y quiero que lea conmigo en el libro de Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Escritura nos habla de ese hecho tan hermoso, de la mayor muestra de amor que Dios ha tenido para con todos los hombres, entregando a su Hijo amado para que viniese a rescatar a aquellos que nos habíamos extraviado del camino de la salvación. No fue algo casual, fue algo premeditado. Dios no encontraba la solución de cómo volver al hombre hacia Él y dispuso que debía haber un sacrificio, un solo sacrificio para romper todas las maldiciones y que el hombre volviese a la presencia de Dios. Y fue Jesucristo quien dijo que Él iba a hacer ese sacrificio. Y para ello tuvo que dejar toda su gloria como Dios, como parte de esa divinidad, y venir a este mundo como cualquier hombre. Él venía dispuesto a ser obediente al Padre, al deseo del Padre, y tenía que hacerlo de acuerdo a lo que el Padre había dictado para estar en plena comunión con Él, con Dios, para que el hombre estuviese en comunión con Dios. Y Él vino a respetar esas disposiciones que indudablemente era cumplir la ley que Dios había dado a través de Moisés y que estaba sujeta al pueblo de Israel. Y Cristo vino precisamente a cumplir toda esa palabra para demostrar que es posible que el hombre cumpla con los mandamientos y esté en perfecta comunión con Dios. Y dice que para ello se despojó a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque Él era Dios, formaba parte de la divinidad y tuvo que despojarse de esa divinidad para venir a ser hombre. Y aunque no es algo cierto, pero el mundo celebra en estas fechas el nacimiento de Cristo Jesús como hombre, ese Hijo de Dios que había dejado toda la gloria de su divinidad para venir a este mundo a ofrecerse como un sacrificio puro, santo y agradable al Señor. Pero el enemigo ha venido a tergiversar toda esta hermosura, todo ese despojo de la divinidad para venir a salvar al mundo. El diablo lo ha tergiversado y lo ha venido a hacer un hecho comercial. Y la gente no comprende realmente desde dónde comenzó el sacrificio de Cristo Jesús para venir hasta nosotros. Porque dice que Él lo dejó todo, absolutamente todo lo que Él era, toda su grandeza, toda su riqueza, toda su divinidad, Él lo dejó para venir a buscarnos a nosotros, para darnos la oportunidad
de ser llamados hijos de Dios nuevamente. Desde ahí comenzó el sacrificio, porque Él lo dejó todo por cada uno de nosotros. Y vino a esta tierra, y siendo Dios se humilló como cualquier hombre, y nació en el pecado de todo hombre, para demostrar que aún dentro de la maldición que estaba sobre la vida de los hombres a causa del pecado de Adán, se podía ser perfecto delante de los ojos de Dios. Y comenzó a caminar, creció como cualquiera de nosotros ha crecido, fue instruido como cualquiera de nosotros ha sido instruido en las cosas diferentes, tenía su oficio al igual que su padre José. Pero cuando llegó el tiempo de servir a Dios, también lo dejó todo. Y comenzó a caminar sin tener ningún respaldo económico, sin tener una congregación que le estuviese apoyando en todo momento. Él comenzó a caminar y se entregó al trabajo que el Padre le había encomendado, a predicar un evangelio para la salvación de los hombres y a demostrar a través de los hechos portentosos que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios y que tenía todo el poder y la autoridad para obrar en el nombre del Padre. Y demostró con hechos que Él era el Hijo de Dios. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que todo eso quedó escrito en esta Sagrada Escritura, nosotros no sabemos valorar todo lo que Cristo hizo y está haciendo por cada uno de nosotros. Porque ahí nos envolvemos en las festividades y nos emborrachamos, pecamos en todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Para muchos es la oportunidad de su vida para poder alcanzar y cumplir una de las tantas costumbres del mundo. Y hacemos tantas cosas, hermano, que a Dios le desagradan, cuando realmente la alegría que nosotros deberíamos estar festejando en estas fechas, aunque sean equivocadas, es el nacimiento del Salvador del mundo. Y entonces presentarnos delante de Dios con una ofrenda de gratitud, con una acción de gracias, con algo que realmente Dios lo pueda recibir. Pero no, en lugar de eso, pecamos. Nos envolvemos en la lujuria del mundo y practicamos las cosas que el mundo nos ha enseñado a hacer. Y aún nos olvidamos del verdadero propósito de la fiesta que estamos celebrando. Y todo eso, hermano, ¿por qué? Porque no hemos sido instruidos. Por eso la palabra dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque no nos han enseñado correctamente el significado de lo que estamos haciendo. Y por eso lo hacemos mal. Nosotros debemos entender cuál fue el propósito de Dios el Padre para entregarnos a su Hijo. ¿Y por qué lo tuvo que hacer como hombre y no como Dios? Porque el pueblo de Israel esperaba que viniese un rey, un conquistador, a liberarlos de la opresión del ejército romano que estaba sobre ellos, cautivándolos. Y cuando vieron a uno que había nacido en un pesebre, que no tenía posesiones, que estaba como todo un pobre, lo desconoció. Y aún aquellos que predicaban acerca de Dios dudaron de que de la ciudad donde nació pudiese salir algo bueno.
pero sí nació, y sí creció, y sí predicó, y se anduvo enseñando acerca del Padre. Y sí nos enseñó que podemos hacer las cosas como hombres correctamente y ser perfectos delante de los ojos de Dios. Y sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ser obedientes a su palabra. Eso es lo que nos enseñó Cristo Jesús. Y lo más sublime, que entregó su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable como el Padre lo esperaba, para renovar, para reconstruir, para regenerar esa relación íntima con Dios. Y por eso dice en el Evangelio según San Juan, que a los que creen se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se les dio la autoridad, se les dio el poder para ser llamados hijos de Dios con su muerte. ¿Y cómo lo festejamos? Pecando, haciendo lo que a Dios le desagrada. Este es un momento de reflexión, este es un momento en que nosotros realmente nos deberíamos alegrar porque hubo alguien que nos dio la oportunidad que se había perdido. Precisamente porque el hombre siempre está llamado a ser un pecador. Es su naturaleza el pecar, es su naturaleza el ser rebelde a las autoridades. Y no respetamos ni siquiera las leyes de nuestro país como hombres, no las respetamos. Mucho menos las que vienen de parte de Dios para poder entablar una comunión perfecta con Él. Y todo esto porque no conocemos la voluntad de Dios, la voluntad que está expresada en las Sagradas Escrituras. Y por eso es que se le invita, se le sugiere, se le anima a que lea la palabra, a que busque en Dios la sabiduría y el secreto que está escondido en cada una de las líneas y de las letras que están impresas en este libro sagrado. Es un libro cualquiera, es cierto, es un libro cualquiera, pero lo que le da vida a esta palabra se llama el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia de este libro con cualquiera de los otros que usted pueda leer, con cualquier novela, con cualquier bestseller, con cualquier libro que haya sido publicado. La diferencia con la Biblia es que el Espíritu Santo le da vida. Y el Espíritu Santo hace que esta palabra impacte en usted para que tenga una relación perfecta, una comunión completa con Dios. Y debemos abocarnos a ello, debemos buscarlos con ansia, porque Cristo Jesús vino a este mundo precisamente para darnos esa oportunidad y no la podemos desperdiciar. Y dése cuenta el amor y el sacrificio que Cristo tuvo, porque a mí me impacta que en el libro de Mateo 26:53, cuando Judas estaba entregando a Jesús. Y entonces los discípulos quisieron defender a Cristo Jesús. Y uno de ellos sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y entonces Cristo Jesús expresa una palabra tremenda en la que nosotros deberíamos estar meditando en todo momento. Porque Cristo Jesús le dice a ese que sacó la espada. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Para qué? Para defenderlo.
Y entonces yo me imagino que esas más de 12 legiones estaban atentas a lo que estaba ocurriendo en ese monte, en ese momento donde los hombres ponían las manos inmundas sobre el cuerpo santo de Cristo Jesús. Y que todos ellos tenían sus espadas en sus manos, listos, esperando que Él pidiese ayuda. Pero Cristo Jesús cayó y dejó que los hombres hicieran con Él lo que ellos quisieron. Y me imagino esas más de 12 legiones de ángeles cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Y los veo llorando, con sus espadas en sus manos listas para matar a todos los hombres que estaban dañando y haciendo sufrir a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús cayó. Y todos los ejércitos del cielo sufrieron. Sufrieron la impotencia de no poder hacer nada por su Señor. Y veían al Padre en la misma situación, llorando. Pero sabiendo que era necesario ese sacrificio para que el hombre retornara a la presencia de Dios, porque no había otra forma de hacerlo. El hombre estaba completamente perdido. Dice la Escritura que aún el Padre le había dado la espalda a su pueblo escogido. Y aunque clamaran a Él, dice que Él se reiría de su calamidad. Porque ellos le habían vuelto la espada cuando Él lo buscó. La espalda. Y por esa razón el hombre ya no tenía esperanza. No había otra oportunidad para regresar al Padre. Pero Cristo Jesús fue el mediador. Por eso se le llama el mediador. Él dijo: yo voy a ser y me voy a portar como un hombre justo que necesita de la presencia de Dios y voy a presentar ese sacrificio para ser acepto delante del Padre. Y por eso es que solo cobijándonos en la sangre de Cristo Jesús nos podemos acercar al Padre. No es por nuestros méritos, hermano, no es por lo bueno que seamos o por lo que dejemos de hacer, no, es por el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el que nos da la oportunidad, porque el Padre ve en cada uno de los que amamos a Cristo Jesús a la persona de su Hijo, presentando ese sacrificio. Por esa razón es lo que nosotros nos podemos acercar al Padre. De ahí no hay otra razón, hermanos. Y por eso en estas fechas deberíamos estar presentando una acción de gracias. Deberíamos conservarnos puros para honrar el sacrificio de Cristo Jesús y para darle la gloria en gratitud de esa oportunidad que nos ha concedido. Y porque se despojó de su divinidad para venir a nosotros y enseñarnos lo que debemos hacer para honrar al Padre. Todo eso lo necesitamos hacer y todo eso deberíamos estarlo haciendo en estas fechas, en lugar de emborracharnos y de estar agradando a la carne. Deberíamos presentar alabanzas, glorificar el nombre de Cristo Jesús, postrarnos en actitud de humillación, reconociendo que solamente por ese sacrificio nosotros somos aceptos al Padre. Hermano, espero de que usted reciba esta palabra
y la tome en su corazón y cambie de actitud y le dé toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por haber venido a este mundo. Que el Señor le bendiga.